Bueno, en esta lección voy a exponer los materiales artificiales cerámicos. Los materiales artificiales cerámicos se van creando dependiendo de un proceso que son diferentes fases, se divide como en fases y la que voy a decir ahora es la preparación de las pastas arcillosas y después de eso sigue el amasado, moldeo, desecación y cocción. Esos son los procesos, distintos procesos que se llevan a cabo para lograr obtener el cerámico. Entonces, primero la preparación de las pastas arcillosas. Esto tiene diferentes métodos que vamos a ver ahora también, pero lo que consiste mayormente en la preparación de las pastas arcillosas es que se juntan a veces, dependiendo del tipo de cerámico, del ladrillo que se quiera conseguir, se le agregan, por ejemplo, diferentes tipos de arcillas, como el de Gres, que es el de Gres, que se usan arcillas más blandas, arcilla más fuerte, con más resistencia para que se unan sus propiedades. Y luego se le echa agua, se lo mezcla con agua para lograr tener una masa y se lo amasa. Los diferentes métodos que hay para esto es la meteorización, que la meteorización se expone se expone la arcilla a lluvias y a hielos, o sea, lluvias y básicamente climas muy fríos. Después la vía húmeda se lo expone a lluvias también y para que la masa arcillosa se purifique, la pasta arcillosa se purifique y se le salgan las raíces, las rocas que tiene y cosas así. Después la electroosmosis es un método en el que se agrega la arcilla, la pasta arcillosa se le agrega a un lugar donde hay poca agua y se le agrega electrolitos, que es la sosa, que es un electrolito, y se le agrega 15 de 100, o sea, 15 cada 100. Y después está la vía seca, que es raramente usada porque se la expone a malaxadores y otros procesos más, pero es raramente usada. Y después está la fermentación, que se usa mayormente en alfarería y creación de cerámicos. O sea, y en este caso es raro porque se expone la arcilla en un cierto lugar en el que después de un tiempo se empieza a lograr como una fermentación que toma la arcilla para después poder moldearla y gracias a eso se hace más plástico. Como segundo proceso tenemos el amasado, que se puede hacer de dos maneras, rústicamente o industrialmente. Rústicamente se pone la arcilla en una pieza circular para que se pueda amasar con los pies o con caballería. Y después industrialmente se usa mayormente en las fábricas porque es para ahorrar tiempo, se lo pone en una máquina en la que tiene un cilindro o rulo que lo amasa y se aprovecha la humedad de la cantera, porque también necesita humedad. Y por ejemplo, en el caso de la alfarería, se lo pone en una máquina que tiene un cilindro y adentro tiene un árbol con cuchillas que lo va amasando. En la producción de los cerámicos sigue el siguiente proceso, que es el moldeo. En el moldeo se va a poner la masa en diferentes tipos de moldeo, que son estos métodos, en los que se le va a dar a la masa la forma que uno va a querer. Y aparte de eso, de darle la forma que uno quiere, se le tiene que agregar dimensiones extras, como medidas extras. ¿Por qué? Porque en la desecación y en la cocción la masa va a sufrir como una contracción en la que las partículas de agua que fueron agregadas en el amasado se van a evaporizar y en esos espacios van a hacer contracción la masa y va a ocupar esos espacios. Entonces se va a bajar su volumen y por eso se le tiene que dar medidas un poco más altas de las que realmente se quiere obtener, porque tiene que pasar por estos procesos. Para el moldeo hay diferentes métodos. Por ejemplo están estos, que son el moldeo a mano, de máquina, por prensa y por colada. El moldeo a mano se usa mayormente en un método tradicional, en el que se lo pone como en una herramienta que se llama gradilla,
y se le da a mano la forma y se le aplica presión, se le da a mano la forma en la que se quiere obtener y en la máquina hay diferentes partes, que está una parte en la que tiene una chapa metálica y después de obtener ya todo el moldeo se le pone un palo y después se lo saca y se le quita el exceso de arcilla. En el proceso, en el método de máquina se usa mayormente en las fábricas, que es una máquina en la que la máquina hace presión para un solo lugar, entonces en la punta hay un molde, que es, entonces la máquina hace presión y del otro lado va a salir ya el molde que uno quiere. Por ejemplo, se usa para hacer los ladrillos, que sale como un chorizo, le dicen, y sale la masa en forma de un rectángulo gigante, sale por el molde y después ya se lo va cortando con cuerda de piano. En el método de prensas, por prensas, se lo hace en una máquina muy compleja en la que se lo pone en prensas especiales en las que se utiliza mayormente para obtener objetos que necesitan relieves o alomadas. Por ejemplo, las losas pueden ser losas alomadas, losas curvas, y es mayormente como en la máquina se lo produce en una hilera, entonces en estos objetos se necesita un proceso más delicado porque necesitan relieves. Los objetos necesitan tener curvas y cosas así, entonces no se lo puede poner mayormente en un molde en los que todos salgan iguales. Entonces eso es por prensa y después por colada. Por colada es como un proceso en el que se lo amasa, una máquina en la que se lo amasa con un poco de agua y se le va dando la forma, y se lo usa mayormente para hacer losas y porcelanas. Como siguiente tenemos el proceso de desecación, que es muy importante para después ir a la cocción. El proceso de desecación es muy delicado porque si no se hace con cuidado, así como en la cocción, que también es muy importante, el material se puede explotar. Y por eso se hace una cocción gradualmente. ¿Por qué se puede explotar? Porque el vapor de agua presente en la masa, agregado en el amasado, que se agrega agua, en cualquiera de estos dos casos, se le agrega agua, entonces el vapor de agua quiere salir rápidamente de la masa. Y si sale rápidamente, la masa puede explotar y se puede destruir. Entonces, por eso se hace una desecación y una cocción gradualmente, muy delicada, para que no suceda esto. Y el propósito mayor de la desecación, aparte de todo el proceso grande que se hace para el proceso de secado, en los momentos en los que se lo deja en el aire libre y los diferentes métodos que hay, el mayor propósito de la desecación es sacar el agua excedente del amasado, que ponemos en el amasado, para después ponerla en la cocción. La cocción es uno de los procesos más importantes de la fabricación de los cerámicos, ya que es debido a él a que la masa, después del moldeo, la forma del objeto permanece inalterable, ya que la arcilla tiene la propiedad de la resistencia mecánica después dependiendo de la temperatura. Y dependiendo de la temperatura se pueden obtener diferentes productos, ya que a diferentes temperaturas puede obtener diferentes consistencias, diferente dureza y así. Entonces, acá nos dice, para la alfarería y tejería se usan mayormente entre 900 y 1000 grados. Para losa y grés cerámico se usan mayormente 1000 y 1300 grados. Para la porcelana, para la producción de porcelana y productos refractarios se usan mayormente 1300 y 1300 y 1500 grados de temperatura. La cocción se puede realizar de dos maneras, rústicamente o industrialmente. Rústicamente, los ladrillos, en este caso los ladrillos, van apilados de cierta manera en la que queden como diferentes filas así separadas, tiene que haber cierta separación entre ellas, y abajo de la primera fila tiene que haber un hueco en el que va a ir el combustible, ya sea carbón o hullas
o diferentes combustibles para poder cocer todos los ladrillos. Y en la segunda fila va a ser lo mismo que la primera, pero los ladrillos tienen que estar perpendicularmente a los de la primera, para poder formar como diferentes hogares o chimeneas por las que va a entrar el fuego y los diferentes combustibles que se van agregando después cuando ya se prende fuego. Entonces se lo cubre toda la pila, se la cubre de barro y después se la prende fuego y mientras se va cociendo se va echando más combustible para poder mantener su cocción. Y después ya cuando se acaba la cocción, se apaga el fuego después de un largo tiempo. Los ladrillos que estaban más cerca del centro son los que van a estar más quemados, y los que están más alejados, o sea, los que están más en la superficie de la montaña, van a ser los que estén más crudos, y eso mayormente se desecha. Industrialmente tenemos los hornos continuos e intermitentes. En los hornos continuos tenemos los tipos de horno, los de gres, los de mufla, los de campaña, los que hacen losas y porcelanas, y los de alfarero. Y en los intermitentes tenemos los de zigzag, los de anular y los de túnel. El horno de campaña intermitente es un horno en el que está provisto de pequeñas chimeneas por las que escapan los gases, y también tiene pequeños hogares en la superficie de abajo. Tienen pequeños hogares en los que también están alimentados y los que también son alimentados desde el exterior cuando se está haciendo el proceso, y son como una planta rectangular, son 4 paredes formando como una planta rectangular. Lo malo de este horno es que tiene muy poca durabilidad, o sea, tiene muy poca eficiencia, porque los gases como hacen un recorrido muy pequeño, el tiempo de cocción es como no es muy eficiente para los ladrillos. Un tipo de horno continuo es el de zigzag. El de zigzag es un horno en el que las cámaras están dispuestas en forma de zigzag y son de circulación metódica, y tienen menos pérdidas de calor, que también ayudan a la cochura y también permitiendo que se haga más rápido y acelere el procedimiento de la cochura. Y eso hace, y los gases que son perdidos ahí son los gases que son perdidos en la cámara de enfriamiento, que también son aprovechados por la desecación previa. El vidriado es un proceso que tiene por objeto cubrir la capa de los productos cerámicos con una capa vítrea para que sean más impermeables al agua y sean más fáciles de limpiar. Y también estos tienen como una pintura, tienen un color distinto de cada papilla. A través de un proceso se va mezclando como diferentes pinturas para lograr llegar a una papilla en la que es a diferente presión, o sea, se la puede sumergir y también se le puede aplicar presión para que se adhiera al bizcocho, que es el producto que va después de la cocción. Y después, para que se seque, se lo pone en la parte de atrás de los hornos de lo que hacen losas y porcelanas. Pero el proceso que tienen estos tipos de ladrillos de cara y vista de gres son, primero, se consiguen en un lugar, los diferentes tipos de arcilla. Estos diferentes tipos de arcilla se van a desmenuzar para lograr que sean como desde el tamaño de una roca grande a una pelota de béisbol, y todavía se desmenuza más todavía en lo que se mete en diferentes máquinas para poder desmenuzarlo y que se haga, porque se necesita, para lograr pasar a la mezcla de las arcillas, se necesita que esté en menos de 1 milímetro las arcillas.
Entonces se lo desmenuza en una máquina en la que le meten diferentes tipos de máquinas que algunas pegan con malaxadores de martillos y cosas así para que se pueda desmenuzar y se pueda mezclar mejor con los diferentes tipos. Bueno, después de eso, una máquina los distribuye equitativamente los tipos de arcillas, la distribuye para lograr tener el ladrillo de gres. Son diferentes tipos de arcillas, son arcillas blancas, marrones, que van a hacer que todas esas propiedades de cada una se adhieran al ladrillo y sea más fuerte y lo que necesite. En este caso el ladrillo de gres tiene poca porosidad y mayor resistencia. Después de eso, después del desmenuzado, se hace la mezcla de las arcillas que se mencionó, que son diferentes tipos de arcillas y para poder después pasarlas al agua. Se aporta agua para poder después amasarlo. Después de esto sale una masa que después pasa por una máquina en la que tiran 18% de gases, porque el ladrillo de tiene que tener el 18% de humedad, entonces pasa por una máquina de gases en la que le tiran humedad y después esta misma masa pasa a una máquina de vacío. La máquina de vacío hace que los espacios pequeños que están entre las partículas se unan más. Saca todo el aire de la masa, saca casi todo el aire de la masa porque tiene que ir al secado, tiene que ir sin aire porque si no se puede explotar. Después de la máquina de vacío, en la que se le retiran todo tipo de oxígeno, todo tipo de aire, pasa a la máquina de secado, que acá es como la desecación, porque en el secado se hace como una previa cocción, como un recalentamiento para ir a la cocción. Igual la cocción también tiene precalentamiento, así que en el secado se le sacan las partículas de agua de la masa para que no explote al ir a la cocción. Y eso también se hace delicadamente para que no pase nada malo, para que no se dañe la masa, ya que puede tener grietas y cosas así. Y en este caso también baja su volumen y su peso y se hace de diferentes colores debido a la temperatura que tomó en el momento del secado y baja su volumen y su color cambia. Después de esto puede pasar seguramente a la cocción. En la cocción se obtiene con diferentes temperaturas. En este caso se necesitan temperaturas más de 1000 grados para conseguir el ladrillo de gres que primero se lo pone en una máquina que es un horno gigante del tamaño de una cancha de fútbol y medio en el que hay primero va subiendo gradualmente de temperatura y me llega un momento en el que pasa de los 1000 grados y después va bajando también gradualmente porque si no se puede rajar el ladrillo. Entonces, y en la máquina también entre bandeja y bandeja se van apilando, entre bandeja y bandeja hay diferentes lanzallamas que van calentando el horno y entre medio de cada bandeja ahí el lanzallamas se activa para poder calentar el ambiente y calentar el ambiente para cocinar el ladrillo y, y bueno, y así sucesivamente hasta que se termina de cocinar. Después baja la temperatura gradualmente, de a poco también, porque también se pueden de vuelta producir rajaduras y cosas así. Entonces, como para asegurar mayormente eso, se baja gradualmente. La variedad de productos cerámicos que se pueden conseguir gracias a todos estos procesos es muchísima. Se pueden obtener hasta desde bañeras hasta baldosas cerámicas, como pueden ser las del piso, o se pueden conseguir, se pueden hacer ladrillos macizos, ladrillos huecos y una inmensidad más de cerámicos que se usan cotidianamente. Los tipos de tejas que existen los tipos de tejas que existen y todavía se siguen creando son, por ejemplo, los de madera, los de fibrobitumen, fibrocemento, losa, lo que usan para losa, que son de cemento, y una variedad más que se van agregando cada día. Hasta acá llegó la lección, espero que tengan buenos días, buenas noches y buenas tardes.